Muchas gracias, buenas tardes. Yo también me sumo a los agradecimientos, no solo por buena educación, sino porque yo le corresponde. No es fácil llegar a Río Cuarto. En ese sentido, quiero rendir homenaje a muchos, pero en particular a los 5 compañeros de misiones con quienes compartí la tráfico esta mañana, que antes de las 3 horas que nos tomó llegar hasta aquí desde Córdoba, a ellos les tomó 18 horas venir desde Posadas, y algunos venían de más allá de Posadas. Ellos militantes. Bueno, además quiero decir que me da mucho gusto estar con el Chango Cardelli, con quien fuimos compañeros de militancia en la vieja JP de la Universidad Nacional de La Plata hace mucho. Y debo confesar que me da mucho gusto estar a su izquierda, porque no es fácil. Bueno, trae más o menos un discursito preparado, pero tiene que notificarse de las cosas importantes que se han dicho antes. Entonces, a partir de lo que se ha dicho antes, yo creo que hemos tratado, tanto el Chango como, no sé si así diciendo el Chango, ahora solo Don Jorge, no sé. El diputado Manuel Cumplido, como Marcelo o como Pedro, no voy a, después me dicen que no se puede, con Pedro. El tema, en primer lugar, de la contradicción antiimperialista, que es un tema que como que se había pasado de moda. Es decir, el imperialismo existe, está muy fuerte, está más fuerte que nunca. Y frente al imperialismo no cabe otra cosa que la nación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la construcción del poder popular, estamos hablando también de la construcción de la nación. Porque la nación no es una cosa, no es solamente la bandera, los símbolos, el lugar donde uno nació. La nación es un proyecto que se actualiza cotidianamente sobre las luchas del pueblo. Es decir, la nación, tal como nosotros la concebimos, la nación es un atributo del pueblo. Entonces, cuando estamos hablando de la construcción del poder popular, estamos hablando también de la construcción, de una construcción de la nación que exprese las ambiciones, las aspiraciones emancipatorias de su pueblo. Y aquí viene la cuestión, bueno, pero entonces, ¿quiénes somos el pueblo? Y muchas veces, a lo largo de la militancia, y creo que todos hemos pasado por eso, tiene cierto grado como de inevitabilidad, pero remediable, tendemos a pensar que el pueblo son simplemente los más pobres, los trabajadores, y uno dice, bueno, sí, sociológicamente esos son parte del pueblo. Pero el pueblo es un concepto político. Ser pueblo, ser parte del pueblo, es tener cierta posición en la lucha por la construcción de la nación y la lucha contra el imperialismo. Por lo tanto, no basta con determinado nivel de ingresos, con determinada profesión, con determinada tonalidad epidérmica. No existe una esencialidad de lo popular. Lo popular se define en la lucha contra el poder establecido que oprime y explota. Por lo tanto, la convocatoria a la construcción del poder popular va mucho más allá de determinadas fronteras sociológicas, demográficas o económicas. En esto que nosotros estamos llevando a cabo hoy, tenemos una amplia representatividad de un montón de sectores. En esta mesa tenemos lo que formalmente sería el capital financiero, tenemos el proletariado, tenemos los sectores medios, pero lo que nos unifica
no es una alianza de clases de manual, nos unifica un proyecto político que se construye a partir de lo que nos es común, la voluntad nacional. Para que esto me lo descuentan después de lo... Esto no, se paró el reloj, es como en el ajedrez, se paró. ¿Estamos? Eso es lo que yo creo que está en la intención que nos convoca a Río Cuarto. No quiero pasarme de crítica, yo soy de Realicó, es decir, seguimos un poco más derecho y llegamos a mi pueblo. Lo que nos convoca es ese tipo de construcción. Porque uno puede estar totalmente o casi totalmente de acuerdo con algunas de las grandes tareas que se han planteado y los desafíos para darle continuidad y profundidad a todo lo que hemos logrado. Bien, no tan bien, planificadamente o los ponchazos. Pero si para hacer esto tuvo que darse una conjunción de factores locales, regionales e internacionales, como que el compañero planteaba, y ese factor que es tan importante en política, que es el azar, la suerte, la fortuna, es decir, que los tipos indicados estuvieron en el lugar adecuado en el momento oportuno, eso no se dio simplemente por fortuna, se dio porque se trabajó para que esa conjugación de factores se diera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos convoca hoy? Tenemos que construir instrumentos de poder, de organización, electorales, de conducción, de movilización, que nos permita convocar otra vez a esos hados de la política, que nos permita fortalecer y seguir adelante. Y seguir adelante significa no solamente una continuidad lineal con lo que hemos venido haciendo. Eso no funciona. Yo pertenezco a una generación, como el Chango, no quiero ir más allá, que... No, yo no soy setentista, yo soy sesentista. Fue la década de los Beatles. ¿Qué nos dijo Perón a los jóvenes de aquel entonces? ¿Cuál fue la consigna que nos tiró? Actualización doctrinaria para la toma del poder. ¿Qué es la actualización doctrinaria? Viejo, notificate de lo que el mundo ha cambiado. Y el mundo de los 70 no era el mundo de los 40, por eso no se trató en los 70, con lo poquito que nos duró, hacer una proyección lineal de los 40. De hecho, yo pongo siempre como ejemplo, ni Perón pudo hacerlo. Cuando se planteó volver al sistema del hospital público de Ramón Carrillo, ni Perón tuvo fuerza para oponerse a los intereses que estaban a favor del sistema de la privatización. Y no me refiero solamente a los grandes laboratorios o a las grandes empresas de prestación de servicios de salud. Muchos formalmente asalariados en sus organizaciones se opusieron a eso, porque el negocio estaba por otro lado. Entonces, mucho más ahora, tenemos que notificarnos. El mundo del año 2015 no es el del 2001, y la Argentina del 2015 no es la del 2001, entre otras cosas porque nosotros estuvimos 10 años trabajando para la transformación del país. Pero eso hay que sostenerlo. Yo coincido con Marcelo, todo puede volver atrás. Es decir, el mito de las batallas finales es un mito. No hay combate final. En política ninguna batalla final, ninguna victoria definitiva. Las victorias duran lo que duran, la lucha popular para sostenerlas y para profundizar. Y ahí está el desafío que hoy nos reúne aquí. Esa construcción de poder popular, esa construcción de la nación en clave del pueblo, tiene que convocar a sectores muy amplios de la Argentina, con los cuales
En principio uno puede decir, yo con ese no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no? Sí, hay que hacer, hay que identificar cuáles son los conflictos, las contradicciones que cada sector social tiene con el poder establecido, con ese poder económico concentrado, con sus expresiones periodísticas e intelectuales y con sus vinculaciones hacia afuera. Porque, compañeras, compañeros, el imperialismo ya no es un factor externo, algo que está frontera para allá. No, no, el imperialismo está aquí dentro y opera a través de sus aliados, sus socios y sus cómplices. Y no dejarse engañar por falsos debates. Siempre que aparece una crítica a una medida popular, que a lo mejor no es un dechado de prolijidad, la prolijidad nunca nos caracterizó a nosotros. Y como de lo que se trata es de romper reglas, como dice bien aquí el compañero Pedro, es decir, a vos la regla te sale bonita después que lo vas experimentando y lo vas ajustando. Es como en la época en que los autos, uno compraba un auto nuevo y lo sometía a rodamiento. Compraba un auto que podía llegar a 150 y los 2 primeros meses no andaba a más de 40. Hasta que se te afiata el motor y ahí sos un campeón. Entonces, es decir, uno tiene que preguntarse, mira, las críticas a Vaca Muerta, las críticas al decreto YPF Chevron, ¿a qué responde? ¿A qué responde? ¿Quién está detrás de eso? ¿Cuál sería el efecto si eso se nos viene abajo? Se nos viene abajo YPF. Se nos viene abajo el Shell Oil y no te preocupes, que alguien va a venir a sacarlo en otras condiciones y con otros efectos. Entonces hay que ser mal pensado a la fuerza, porque uno sabe que enfrente tiene a los malos. Entonces, el gran desafío es sin duda, pongámonos de acuerdo en algunas cosas que habría que hacer, pero seamos consecuentes para que eso no sea simplemente un diagnóstico socioeconómico o académico. ¿Cuáles son las condiciones políticas que tenemos que construir para que eso sea posible? Y me parece a mí, para retomar una de las consignas de Levita, que no convocó a esta reunión, no nos engañemos, lo que falta. Somos lo que falta. ¿Qué es lo que falta? Bien, lo que falta, desde la perspectiva de quien habla, no es simplemente subir hasta tanto la asignación familiar, modificar tal cosita, no. Lo que falta es realmente meterle el cuchillo a las condiciones estructurales que hacen posible que el techo, que ese techo alto que nosotros visualizamos en el 2001-2002, nos lo estén bajando y aparezca esta idea de que esto se acabó, que estamos de salida, hay la restricción externa. Preguntémonos dónde están las causas de los problemas que nosotros identificamos. Y generalmente las causas del problema no están donde el problema se manifiesta, están en otro lado. Es como la perdiz que grita lejos del nido. Entonces identifiquemos el nido y sobre eso actuemos. ¿Cómo? Ah, entero. Bueno, el que no me fui del territorio no volví más. Ay, no volví más. Yo me fui del campo y no volví. Se convirtió en Martín y el país de Cumbia. El realicó y la perdiz. Bueno, entonces, eso es lo que falta. Y si eso es lo que falta, es evidente que hace falta mucha fuerza, mucha organización, mucha capacidad de sacrificio del detalle, teniendo en claro hacia dónde queremos llegar. Si nosotros no somos capaces de construir la unidad, porque construir poder popular es la unidad en la diversidad de lo organizativo, no vamos a poder no solo ir por lo que falta, no nos van a alcanzar las manos para sostener lo que van a tirar abajo. Entonces yo creo que ese es el desafío. La construcción del poder popular es la construcción de la unidad en la diversidad y de la organización de esa unidad. Gracias.
sí, sí, no, no. Ah, por la persiana.